Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de Tigran Petrosyan. Ahora veremos una muy hermosa partida jugada en la 11 ronda del 24 campeonato de la URSS en enero, en realidad para ser específico, el 6 de febrero de 1957. Bien. Con las piezas blancas, Tigran Petrosyan, y con las piezas negras, el excelente gran maestro Toluch, Alexander Toluch. Tigran Petrosyan con las blancas. Inicia el juego con la apertura E4, su rival E5, caballo F3, caballo C6. Es una, acá vamos a ver, C3, la apertura Ponciani. Es una apertura considerada como inofensiva. Las negras evitan la continuación recomendada como la mejor por la teoría, colocando sin duda a las blancas ante una alternativa difícil. Toluch está con las piezas blancas y Tigran Petrosyan con las piezas negras. Es muy importante eso. Tras bloquear el centro, se lanzan a un ataque prematuro en el ala de rey en contra de todos los principios clásicos. El rey blanco termina víctima de un ataque concéntrico. La partida fue jugada, ¿no es cierto?, en la 11 ronda. Acá vamos a ver cómo Petrosyan enfoca este esquema. El prudente Petrosyan evita la defensa semiabierta y contra Toluch juega a peón rey, ya que generalmente él jugaba la siciliana o la francesa, porque el adversario era un peligroso jugador de ataque. Alexander Toluch había nacido en 1910 y estaba siempre a la caza de un sacrificio. Durante la guerra fue oficial del ejército ruso y soportó el terrible asedio de Leningrado. Toluch fue un jugador de brillantes ataques, pero esta forma de jugar requiere gran derroche de energía y engendra rápidamente la fatiga. Por eso no logró buenas clasificaciones en los campeonatos de la URSS, que se componen de 19 o 20 rondas y duran aproximadamente un mes. En efecto, en el momento de la presente partida tenía 7,5 puntos de 10 y en las 5 rondas siguientes no logró obtener más que un punto. No hay que olvidar que el material de salida es perfectamente igual y querer atacar a todo trance no está siempre justificado. Por el contrario, al espectador le importa poco que gane o pierda, atiende siempre a su dinero. Claro, el espectador desea lo mejor. Había mucha gente que asistía a estos campeonatos rusos considerados los más fuertes del mundo en esa época. Veremos ahora cómo Petrosyan enfrenta a este extraordinario jugador Toluch. D4, D6, D5. Bueno. Ahora se obtiene una posición cerrada que permite a Petrosyan maniobrar a conveniencia, sin peligro a contrajuego adversario. La posición es de cemento armado, como se diría. Entonces, tenemos las otras líneas de la flanca. Alfil B5, D por E5, caballo por E5, caballo por E5, D por E5, dama por D8, rey por D8, alfil C4, caballo por E4, alfil por F7, alfil C5, enroque corto, torre F8, con interesante posición de las negras. Pero a Toluch no le gustaba ese esquema, por lo tanto cerró, caballo B8, alfil D3, G6. He aquí una formación análogo a la defensa india de rey, que era del absoluto agrado de Petrosyan. H3, caballo B a D7, alfil E3, bueno, alfil G7, caballo B a D2, mejor es C4, seguido de caballo C3 para posteriormente jugar B4 y el famoso ataque ahí con C5. En la India de rey generalmente las blancas atacan en el ala de dama y las negras hacen lo propio en el ala del rey. Caballo BD2, caballo H5,
Primer zarpazo. La casilla F4 queda controlada por las negras. G3, enroque corto, dama E2, superior era dama C2 para jugar C4. C3, C4. Pero jugaron dama E2, C6, provocando, ¿no es cierto?, C4 con restricción de las piezas blancas. C4, y ahora Petrosian con muy buen criterio cierra. Era dudoso jugar C por D5, C por D5, con idea de caballo C4, y esta casilla es muy fuerte para las piezas blancas. Lo tenemos C5, enroque largo. Este es un error que va a traer consecuencias a las blancas. Era mejor caballo, ¿no es cierto? Acá vamos. Caballo F1, seguido después de enroque largo. Bien, tenemos entonces enroque largo, A6, ya inmediatamente era muy buena, caballo F4, G por F4, E por F4, alfil por F4, dama F6, E5, dama por F4, E por D6, caballo F6, dama E5, caballo H5, con ventaja de las piezas negras. Pero Petrosian jugó A6, H4, un error definitivo. Mejor indudablemente era torre D a G1, con contraataque de las blancas. Bueno, H4, y ahora sí que es un mazazo. Caballo F4. El zarpazo de la jugada 10, en combinación con esto, deja al adversario desamparado. G por F4, E por F4, alfil por F4, dama F6, amenaza mate en B2 y al mismo tiempo se recupera la pieza. Torre D, G1, dama por F4, H5, B5, iniciando las operaciones, H por G6, si torre H4, dama F6, caballo G5, H6 con ventaja de las negras. Tenemos H por G6, H por G6, rey D1, si caballo G5, B por C4, alfil por C4 y caballo E5 con ataque decisivo de las negras. Rey D1, dama F6, caballo G5, torre E8, esta torre va a ocupar un papel muy importante en la columna, torre H4, caballo B6, alfil C2. Todos los puentes son abordados. Esta retirada es para prevenir la amenaza, ¿no es cierto? B por C, si alfil 2, alfil C2, caballo por D5 y se gana ese peón porque el peón E está clavado por la acción de la dama en E2. Ahora caballo por C4, E5, resistiéndose a perder, las blancas se debaten furiosamente. Petrosian contesta con torre por E5, caballo D a E4, dama E7. Si Petrosian indica esta divertida variante, si torre por D5 jaque, rey E1, dama por B2, caballo F6 jaque, dama por F6, dama E8 jaque, alfil F8, torre H8, ganando las blancas, porque hay que tomar. Y después viene dama por F8 jaque, rey allá y torre a H1. Interesantísimo. Dama E7, evitando esa última celada de las blancas.
F4, torre por D5, jaque, rey E1, alfil F5 con ventaja definitiva. Se amenaza, ¿no es cierto?, F6. Torre G a H1 con idea de jugar, ¿no es cierto?, torre H8, que seguiría por alfil por H8, torre por H8, rey por H8 y vendría dama H2. ¿Ah? Interesante. Por eso hay que estar siempre atento hasta el último minuto. Torre D2, muy fuerte jugada. Si F6, caballo D2, dama por E2, rey por E2 y torre E8 con ventaja decisiva de las negras. Bien, tenemos torre E2, dama F3, F6, no torre por C2, que sería fatalmente contestado con torre H8, alfil por H8, torre por H8, rey por H8, dama H1, ¿no es cierto?, rey G8 y ganan las blancas después de dama H7 seguido de dama H8 mate. Bonito. Entonces F6, importantísima jugada. Rey F1, F por G5, caballo F6 jaque, dama por F6, dama por A8 jaque, rey F7, torre H8, pero esta jugada define la lucha. Alfil D3 y las negras, las blancas, abandonan. El mate es imparable, ¿no es cierto? Ustedes pueden deducir si eso, dama por, y si tenemos acá, vamos a colocar esta jugada para que ustedes vean, y si rey E1, dama E7 conduce al mate, al famoso mate. Una partida que ha tenido en vilo a los espectadores ahí en Rusia, ¿no? Los tuvo, mejor dicho. Una muy linda partida de Petrosian, nada menos que contra el extraordinario Alexander Toluch, quien conducía las piezas blancas, y Tigran Petrosian las piezas negras. Una hermosa partida en una variante antigua, pero que nos demuestra que siempre hay que estar preparado para todo tipo de aperturas, y estas lecciones de Petrosian, la forma de jugar y su estilo, marcaron y dejaron toda una historia que nosotros la podemos disfrutar en estos momentos. Muchas gracias y nos veremos en breve con más partidas de este genial Tigran Petrosian.